daba miedo entrar en este mundo y más viviendo en un país como México. Sí, había momentos cuando me sentía un poco como vulnerable y me siento que las mujeres, a ellas no les encanta el libro y valió la pena porque ha detonado una conversación diferente hacia las mujeres en el crimen organizado, especialmente en el contexto de América Latina. Ese secreto, o sea, al estar como quien dice bajo, no en la lupa del mundo, ha sido parte del éxito de estas mujeres, que no se les brinda tanta atención, vaya, como al Chapo o a eh, Escobar en su momento, etcétera. Totalmente. Yo me siento que las mujeres mismas usan el disfraz como tal y la falta de atención que les llega para operar en una forma clandestina. Hay carteles de envergadura dirigidos por mujeres. Primero que nada, lo que tengo que preguntarte es, ¿cómo es que llegas a México? Fue lo primero que me llamó la atención. Y claro, o sea, ¿cómo entras o sea, cómo nace, digamos, tu interés en cubrir todo lo que es el crimen organizado, el narcotráfico en un país como México, que está muy golpeado por algo como esto, ¿no? Pues llegué a México en 2006, cuando Calderón, el entonces presidente, había apenas lanzado la guerra contra el narco. Sí. Entonces, pues mi llegada coincidió con todo el daño que hizo esta campaña y todo el impacto que tenía alrededor de México, ¿no? También, bueno, mi plan era quedarme 3 meses, me enamoré como con México y también con mi ex marido, entonces decidí quedarme aquí. Y a través de los años, pues la guerra contra el narco y todo que tenía que ver con el crimen organizado era una gran parte de lo que yo cubría como periodista, ¿no? Entonces, bueno, después de unos, diría yo, 10 años, fui a trabajar con Insight Crime, que es un think tank dedicada al crimen organizado en las Américas. Y ahí empecé yo a especializarme un poquito más en el narcotráfico y el crimen organizado en general. Y ahí di cuenta, como mujer, siempre en el cuarto con hombres reportando, Sí. di cuenta que yo solo, o sea, fui una de las pocas mujeres que cubría el tema con tanta consistencia y Claro. también como las mujeres que estuvimos viendo en el narcotráfico eran estas mujeres clásicas, ¿no? Como la esposa, la sicaria con la pistola de ahorro y el perfil de Instagram y súper chichona y peda. Claro. Ujú. La Oye, verdad. lo que en el norte decimos que son buchonas. Totalmente, la buchona Ujú, clásica, ¿no? Como ujú. gente como Emma Coronel, como Ajá. Sandra Bela Beltrán. Entonces me sentí como, pues, ¿cómo puede ser que los estereotipos de género son reales? O sea, no puede ser que es tan sencilla el asunto, ¿no? Entonces, cuando me tocó cubrir el juicio, pues, de Chapo Guzmán, pasé mucho tiempo con los documentos y di cuenta que había una mujer en la expediente, Guadalupe Fernández Valencia, y Ujú. empecé yo a excavar un poquito sobre Guadalupe. Y en principio pensé, bueno, a lo mejor no hay nada de información y por eso no la están investigando, ¿no? Y al contrario, o sea, toda su vida estaba en la documentación. Yo me siento que a la gente que cubre el crimen organizado, si las mujeres no cumplen con esta figura de guapísima o Claro. casada con alguien súper importante, no les interesa, no vale la pena investigar. Entonces, empezó yo a investigar Guadalupe, luego me salieron otros casos y así fue
la inspiración para el libro. Y también tengo que decir que tenía la fortuna de tener un agente en Nueva York que me empujaba mucho, bastante, para formar la narrativa, porque yo estaba saliendo de haber tenido mi segundo hijo y estaba como en el mero como reto de la maternidad, entonces pues Claro, estaba como pues muy aprietada en emocionalmente, en el asunto de tiempos, etcétera, pero mi agente como que me insistía y por eso también logré hacer la propuesta y así iba corriendo. O sea, no tenía yo que buscar toda la infraestructura que es necesario para armar un libro para otras personas. No tenía mucha suerte en eso. Wow, qué increíble. Y además sí, mamá de total. 2. Ajá, yo también me quedé pensando como, ¡wow! Estaba diciendo: "Mamá, sí, yo tengo uno Ujú. y No, no estoy, no, o sea, no, 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 es guau, tremenda. Y sabes que como que sí, hemos tenido mucha atención a Griselda Blanco con mm, la serie de Netflix, etcétera. Claro. Estaba hablando con una amiga mía, quien es historiadora de las mujeres en el narcotráfico, y me dijo ella que cuando Griselda tenía 21 años, tenía tres hijos No, ya, y ujú, una ya había empezado a construir su imperio. Y yo, o sea, no. yo sé que no hay que glorificar estos logros, pero claro, No, pero hacerlo ya con 3 hijos es increíble, mega, mega total. impresionante, porque, pues, eso sí. sin que trabajas, que estás creando 3 hijos, eso sí está bastante, ¿no? Y que ella hizo todo eso con sus hijos, es como, Sí, no, guau, es una locura, una totalmente. locura. Sí, sí, es una historia increíble en realidad. Y, Débora, cuando tú decides comenzar a hacer todas estas investigaciones, bueno, nos comentaste que una de las cosas que te llamó la atención fue justamente ver que si la mujer no cumplía con el estereotipo, no, ni se molestaban en investigarla. Pero cuando comienzas a profundizar, ¿no te daba miedo entrar en este mundo y más viviendo en un país como México? Exacto. Pues, la verdad, mucho del trabajo que hice yo tenía que ver con analizar los documentos y transcripciones. Muchas de las mujeres que están en el libro, y de hecho el libro yo creo que este año se va a salir en español, espero, porque todavía solo está en inglés, entonces les aviso, pero la mayoría de las mujeres no solo están en México, están en Guatemala, Honduras, Colombia. Em, Viajé a Guatemala y a Honduras y a El Salvador como parte de la investigación. Y sí, de hecho, en Honduras me tocó, había yo pedido una entrevista con Digna Valle, que era una mujer del cartel de los Valles, que en 2000 era un cartel bastante poderosa en Honduras, que transportaba cocaína que venía de Colombia hacia México para el cartel de Sinaloa, ¿no? Ellos eran transportistas y Digna estaba detenida en Miami y cuando yo fui a El Espíritu en Honduras, que está en el borde con Guatemala, ella estaba en Houston y me había negado una entrevista 3 veces. Entonces, cuando yo acabo sentado con sus vecinas, de repente una vecina le llama, pues aquí está Digna, que quiere hablar contigo. Y ¿What? yo, Dios. Ujú, Mande. o sea, feliz porque quería hablar con ella, pero como que no pensaba hablar con ella cuando yo estaba sentada casi en su casa, ¿no? ujú. Ujú, Entonces sí, había momentos cuando me sentía un poco como vulnerable y me siento que las mujeres, a ellas no les encanta el libro, la verdad. Veo pocas que les gusta la atención, ¿no? Ujú, ujú, Muchas se sienten como que ya quieren desaparecer, no quieren ser famosas, no quieren celebridad criminal. Em, entonces sí, pues yo he tenido momentos cuando no me he sentido como súper segura.
dudo que atrevo a hacer otro libro de este tipo, la verdad, pero me siento que por la reacción que yo he tenido con el libro, que sí valió la pena, porque ha detonado una conversación diferente hacia las mujeres en el crimen organizado, especialmente en el contexto de América Latina, ¿no? Donde yo me siento que los géneros los estereotipos de género en Latinoamérica están muy fuertes y nos cuesta ver la agencia y el poder de la mujer en este contexto. Y nos defiende ver a las mamás, las narcomamis aquí. Claro. Pero es importante hablar de por qué nunca hablamos del narcopapi de Chapo, aunque sus 3 hijos, sus 4 hijos ya están encargados de su parte del cartel de Sinaloa. No juzgamos a los hombres por ser papá y ser narcotraficante, y a las mujeres Exacto. sí, ¿no? Ujú, Y me ujú. siento que estos temas valen la pena platicarlos. Totalmente. Oye, y bueno, hablando de este tema de lo de las mujeres en el narcotráfico, ¿consideras que el hecho de que precisamente se han mantenido, digamos, en secreto, ese secreto, o sea, al estar como quien dice bajo, no en la lupa del mundo, eh, ha sido parte del éxito de estas mujeres? Que no se les brinda tanta atención, vaya, como al Chapo o a eh, Escobar en su momento, etcétera. Totalmente. Yo me siento que las mujeres mismas usan el disfraz como tal y la falta de atención que les llega para operar en una forma clandestina. Yo me siento que hasta que las fuerzas de investigación, no solo de América Latina, pero de los Estados Unidos también, en general como una tendencia de pensar que los hombres son los más importantes y que las mujeres son nada más accesorias, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que sí, las mujeres usan este como forma de, like, that kind of anonymity, o la Ujú, Ujú. falta de, like a lack of suspicion, para ujú. operar como en otro ámbito, ¿no? Aprovechan de los estereotipos de género ellas mismas. Y en este momento, Ah. ¿hay carteles de envergadura dirigidos por mujeres? ¿O ellas forman parte de otros carteles que están a su vez dirigidos por hombres? Una abogada que ha representado muchas narcotraficantes mujeres me dijo, si hay un Chapo femenina, no sabemos porque no la estamos buscando. Claro. Entonces yo diría, Wow. o sea, si ves Guadalupe Fernández, o sea, que era lo que lavaba dinero para el Chapo, ella trabajaba con Alfredillo, que todavía sigue operando en Sinaloa. Ella estaba involucrada en todo, hasta corrompir, lavar dinero, la logística, las armas, todo. O sea, si fuera ella la jefa, es muy difícil saber, ¿no? Porque no podemos Ujú. ser un fly on the wall en las Ujú. conversaciones. Guadalupe no habló conmigo y entiendo por qué. O sea, primero, Claro. Alfredillo y los Chapitos siguen vigentes, ¿no? Pero también ella quiere, supongo, quedarse en los Estados Unidos con una visa y no se ve bien si ella anda practicando con periodistas sobre su carrera criminal, ¿no? Entonces, eso es lo que yo faltaba realmente, fue entender cómo funciona la dinámica adentro del cártel alrededor de las mujeres, pero viendo Digna, por ejemplo, que era de los Valle en Honduras, Marjorie Chacón, que trabajaba con el presidente casi de Guatemala, el secretaría del Interior, por ejemplo. O sea, y ves que los Valles trabajaban con Juan Orlando, que en ese momento era el presidente de Honduras. De hecho, su juicio está por empezar en los Estados Sí. Unidos. Veo que las mujeres tenían un poder súper sofisticado y muy alto rango. O sea, ahora, si hay una versión del Chapo femenina,
no sé, y la verdad, trataba yo no llenar como siluetas masculinas con mujeres, Ujú, porque yo me Claro, siento que eso también es una forma de como pigeonholing women, o sea, yo me siento que el ujú, poder mujeres usan, o sea, sí tienen la capacidad de violencia, etcétera, pero nuestro poder a veces se manifiesta en una forma diferente, o sea, es un total. poquito más sutil en lugares, o sea, tiene más con mover gente en lugar de mover yo, o sea, más estratégicas, o sea, el poder es como una fuerza súper como sofisticada, complicada y difícil de entender sin estar, pero me siento que sí, las mujeres están en una parte fundamental de los carteles y no creo que es algo nuevo porque lo vimos desde el principio de la industria de los narcóticos entre de México y los Estados Unidos con Lola Sí. La Chata y con La Naja, o sea, siempre hemos tenido mujeres poderosas en estos ámbitos, nada más no las hemos querido ver. ujú. Totalmente. Oye, cuéntanos qué fue lo más difícil o sorprendente a nivel personal cuando estabas escribiendo este libro. Pues el reto en el asunto del periodismo y reportar es que muchas no querían hablar conmigo. Entonces yo Ujú, tenía que construir escenas o especular mucho sobre cómo fue como estar en su posición, ¿no? Ujú, Entonces, en parte del libro, o sea, yo como periodista normalmente no me meto mucho en mi narrativa porque me da ujú. pena, pero sentí como que a lo mejor meterme como observadora y, y analista como tal iba a llenar estos huecos, ¿no? Porque no podría tener siempre sus voces. Entonces, eso fue un reto periodísticamente, no solo como para amplificar la narrativa, pero como para imponerme o ponerme en el texto sin, o sea, me daba mucho miedo ser prepotente, como que no quería dominar yo, quería meterme nada más ujú. para explicar más lo que estaba pasando y lo que yo estaba reportando. Em, y también pues me decepcioné que muchas de las mujeres, o sea, hablaba con Marixa Lemos, que está en Guatemala, y tenía un poco de correspondencia con Yanet Vergara, que era una Ujú. colombiana, pero muchas no querían o no podrían hablar conmigo sin como without compromising their own future, ¿sabes? O sea, Claro, Ujú, sí, sí, sí. también ves, o sea, alguien como Emma está en una posición, Emma Coronel, la esposa del Chapo, que salió ya de Ujú. la cárcel, que tiene la nacionalidad norteamericana, entonces ella no tiene que regresar a México, se puede quedarse ahí si quiere y Total. no, pero muchas mujeres, o sea, si las deportan aquí a México, pues o a Honduras o Guatemala, pues ya están en mucho riesgo y no querían aumentar ese riesgo por estar Total. apareciendo en la prensa, ¿no? Entonces, también tenía mucha empatía para la situación de ellas, pues. Sí, es totalmente comprensible. Totalmente, yo no quisiera aparecer. No, ni yo. Por eso digo, O se me sea, hace tan, imagínate, ¿no? tan Tú dices, bueno, ya cuando tú decides ser parte de la industria de la cocaína, pues firmas un privacy waiver, o sea, porque Sí, todo el caso totalmente. está ahí en los documentos, ¿no? Pero para ellas, y entiendo, para ellas es muy difícil aceptar que hay ese interés en sus vidas y lo que han hecho, y es algo que a lo mejor quieren olvidar y seguir adelante, total. etcétera, ¿no? Y, Sí. los, y siento eso también, pero también me siento que, o sea, explicar su experiencia y yo realmente luchaba para no tomar un tono de juicio en el libro. No estoy Ujú. diciendo que estas gentes son los más pesados, los más horribles, o sea, no, yo también veo cómo el crimen organizado parece como una oportunidad
económica para estas mujeres, ¿no? Exactamente, sí. Y creo que, bueno, ahorita que mencionabas lo de la serie de Griselda, se vio un poco eso, ¿no? O sea, en la serie se ve un poco eso, como tratan de vivir de condiciones de vida no muy buenas y el único escape a veces es el crimen organizado para muchas personas. Sí, me Sí, siento que hay esa narrativa que es muy blanco y negro sobre los narcos, ¿no? Ellos son los malos y los que consumen drogas son las víctimas y los pobres, etcétera. Y es como, o sea, yo entiendo, por ejemplo, esta cultura en Sinaloa que ve que el Chapo es un héroe para algunas Oh, personas, sí. ¿no? Que tú puedes, Ujú. naces como campesino humilde y ya estás en el Forbes list de los más ricos del mundo. Yo veo como algunas gentes ven eso como un logro enorme Ujú. en una región que realmente pues no da tanta oportunidad si tú naces en la pobreza, ¿no? Y Total. Griselda, cuando entiendes más sobre la infancia de Griselda, pues ves que ella tenía muy pocas oportunidades para tener una vida normal, o sea, ella estaba metido en el crimen desde que estaba Muy caminando, o joven. sea, Ujú. fue su universo. Y yo siempre he creído que nosotros somos un producto de nuestro ambiente. O sea, Total. es muy difícil que tú te vas a convertir en una persona sumamente, law abiding, ¿cómo se dice? O sea, ajá. o sea, No, sí. si tu mamá es un trabajador sexual y tú naces en un ambiente de tráfico de personas, contrabanda de sustancias, violencia, coyotes, eso todo de que Sí. ella está viendo desde chiquita. También en Colombia, que estaba en la violencia, ¿no? De los 40 y 50, pues muy difícil que tú vas a salir como excellent college graduate Sí, con claro. Sí. No, Sí, sí, es sí. que los hijos no los criamos solamente los padres, porque es justamente lo que tú estás diciendo. O sea, los cría también la sociedad, el entorno, y te encuentras con países que lamentablemente el narcotráfico y la corrupción los arropó completamente. Entonces era muy difícil también encontrar en países como México, Centroamérica, Colombia, un lugar donde las manos del narcotráfico no hubiese llegado. Sí. Entonces, igual con los temas políticos, por ejemplo, países como Venezuela y el caso de la corrupción del gobierno, es difícil llegar a un punto donde tú digas, no, yo, por ejemplo, yo soy empresario y no tengo nada que ver. Entonces, es una Total. consecuencia y es el entorno completo. Total. sí, Entonces, no es una es como Débora estaba diciendo, es como, no es una justificación, pero sí es la empatía de entender que hay personas que están bajo ciertas circunstancias. Y si a esas circunstancias se le suman personas que me gusta el poder, tengo ambiciones desmedidas, o que Total. por la misma forma en que me criaron tengo algún tipo de trastorno, pues, ¿qué va a salir de allí? Entonces, Sí. yo sí, y creo que uno de los me siento que nuestras sociedades y los medios y nuestra cultura tiene mucho, o sea, hay mucho diálogo sobre la culpa, como Ujú. que o esta figura que el villano, ¿no? O la víctima y the victimizer, etcétera. Y yo me siento Ujú. que estos términos binarios no nos sirven mucho porque, pues, sí, como tú dices, o sea, nosotros somos producto de nuestro ambiente. Por ejemplo, Digna, que vivía en la frontera con Honduras y Guatemala, y su familia eran contrabandistas para muchas generaciones. Ujú. Si a ti te llega un río de cocaína que viene de Colombia y tú vas a ganar $80 para una vaca u $800,000 para una tonelada de cocaína, es como, Sí. it's a bit of a no-brainer. O sea, yo, Claro, sí, 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 sí. yo entiendo que no todo el mundo se atreve a tomar esta oportunidad, pero para gente que no ven la oportunidad de enriquecerse en una forma ilícita, es como, ujú.
¿no? Porque O no sea, tienes nada que Totalmente. perder. O sea, si ya estás en un entorno y en un ambiente Sí, que está tan devastado, pues no tienes nada que perder. sí. exactamente. Ujú. Sí, pero digo, una de las tensiones en el libro era no, o sea, acabo de escribir sobre la serie de Griselda y yo me siento que la Ujú. Griselda de Sofía Vergara es mucho más buena onda que Ajá. la Griselda Blanco, ¿no? O sea, Griselda Blanco empezó a matar desde tenía 11 años. O sea, ese día de Griselda en Netflix que o sea, you see her hand shaking cuando tiene que asesinar Claro. Sí, Ujú, sí, a sí, ujú. sí, sí. O Blanco como Real. total, o Creo, como dices tú en lo de la culpa, ¿no? Creo que hay una parte donde matan al niño de uno de sus Ajá, empleados y ella está así como que: "¡Ah! No, que no sé qué". O sea, sí, sí, sí. sí. Pero es que también yo dudo lo que veo la como, Griselda se sintió nada, eso. yo Pero totalmente, y pero es también la digo, forma. o sea, es muy difícil pensar en manejar ese nivel de violencia, ¿no? Sí. Claro. Pero me Ujú. siento que esta idea de que, bueno, ella era una sociópata, una psicópata, es como, pues eso no explica suficientemente lo que le pasó, ¿no? O sea, realmente Ujú. es un Ujú. proceso mucho más complejo de haber vivido mucha violencia durante su vida Ujú. y entender desde chiquita que el poder era violencia y violencia era poder y así se logra eso, ¿no? Sí, Totalmente. yo siento que todas esas series de narcos, pues, al final ellos tienen que transmitir un mensaje donde se vea que no están romantizando la situación, ¿no? Claro. Entonces, lo hacen a través de ese como que, no, mira, pero no vives tranquilo, no, vas a sentir culpa, pero vas a ir preso o te van a matar o lo que Claro, sea. en cualquier momento matan a tu familia, etcétera. Sí, sí, Exacto, pero sí. al final del día, pues nosotros no estamos con ellos y no estuvimos con ellos y no sabemos si efectivamente sentían culpa o no, Ujú. Claro. o si tienen algún tipo de remordimiento, eso no lo sabemos. Y ahora que estamos hablando de estos personajes más en específico, Débora, de los casos que investigaste para tu libro, ¿cuál fue el que más te gustó, el que más te llamó la atención? O de los que has investigado a lo largo De tu de tu carrera. carrera. Pues Luz Fajardo Campos es un caso en el libro. Ella es una mujer de Sinaloa que tenía su propio red de narcotráfico, supongo con el permiso de el Mayo Zambada y los Chapitos y todos Mm. los demás, ¿no? Porque tampoco operas en México sin el permiso de ellos, o sea. Y ella estaba detenida en Colombia y cuando la detuvieron, ella manejaba su red con sus hijos, que fueron ya hombres, pero eh, en los documentos del corte revelan que ella también experimentó mucho violencia grave como niña. La creó sus abuelos, no sus papás, lo cual también es muy común en México, ¿no? Pero Sí, muy. eh, cuando mataron a sus hijos, ella había advertido a la DEA y a los fiscales colombianos que la detuvieron, pues que, que eso iba a pasar, porque ella supo que cuando dieron cuenta que ella estaba detenida, el mensaje iba a ser claro, que te calles la boca cuando ya estás detenida, ¿no? Y ya estás con los gringos en los Estados Unidos. Entonces, cuando ella la extraditaron a los Estados Unidos, ella no, she didn't plead guilty. No sé cómo se dice eso Ujú. en español, Sí, no se pero Eso declaró no, culpable. se culpable. declaró Ujú. culpable y eso significa que tenía un juicio, ¿no? Entonces, todo se hace público. eh, y me dijo su gente que después de el asesinato de sus hijos, ella nunca volvió a ser lo misma. O sea, ella realmente tomó esta violencia como un mensaje de callarse la boca y lo hizo. También porque ella en Sinaloa tiene sus abuelos, su hermana, o sea, otra familia, ¿no? Entonces me impactó ella, cómo hizo ella el red solita. En el momento que ella estaba manejando el red de narcotráfico, no creo que tenía marido.
Y Ujú. hay varias conversaciones grabadas con sus contactos en los Estados Unidos que están distribuyendo la droga y aunque estos bobos pierden drogas en varios operativos de policía, ella nunca les amanece, nunca les dice, te voy a chingar a tu madre. O sea, Sí, no, o sea, no maneja la violencia en esta forma que hemos visto en las películas y en las series, ¿no? total. Y eso me fascinaba, era como, bueno, a lo mejor ella era outsourcing la violencia hacia Ujú. otras partes del cartel de Sinaloa, o a lo mejor sus Ujú. hijos le manejaban, o a lo mejor no usaba tanta violencia, no sé, eso me fascinaba, se me hizo como intriguing, o sea, todavía no Ajá. alcanzo a entender cómo manejó tanto su caso, su organización, pero también me impactó la sentencia que la dieron, que creo fue 27 años. Ujú. También se me hizo como, bueno, si no vas a colaborar y darnos un pez más grande, pues aquí te quedas para mucho tiempo, Ujú. ¿no? Claro. Sí, sí, Y sí, sí, sí. es un Totalmente. juego de ajedrez también entre del criminal y la DEA y todos los demás que se quedan en el campo, o sea, ¿quién me vas a dar? ¿Quién vas a traicionar? Ah, pues nadie. Bueno, te toca 27 A ti. años. Sí, Ah, uf, sí, 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 sí. Total. Débora, yo creo que ya para antes de cerrar, si nos puedes dar como un consejo que le darías a cualquier persona que quiere escribir un libro. mm, uf. Es, pues sí, es un reto muy grande Sí. para organizar la material y como todo eso, pero yo diría que requiere mucho, o sea, no se escribe solo. Yo pasaba Ujú. las fines de semana cuando mis hijos no están conmigo escribiendo, cuando yo quería estar afuera echando desmadre, pero se tiene realmente que sentarse, Ay. organizarse. O sea, también la organización de la material es fundamental. O sea, si alguien está escuchando que está a punto de lanzar una investigación, tengo muchos métodos que aprendí a través de talleres y colegas y los grandes que me han ayudado bastante en organizar la material para que cuando estoy escribiendo todo está ahí, no tengo que estar yo buscando más información, Ujú. más fuentes. Y también la forma en que organizas tu material genera narrativas, porque ves en el Ujú. asunto del timing, por ejemplo, das cuenta que cuando una mujer estaba haciendo eso, eso es lo que estaba pasando en el juicio del Chapo, eso estaba pasando a otro protagonista. Ujú. Y estas ligas y vínculos te ayuda a construir una narrativa que es un poco más casi como una novela que un libro Ujú. de no ficción. Y eso también me ayudó mucho porque quería prestar un toque de storytelling, ¿no? Que no solo Ujú. fuera como un non-fiction book. No quería que sería demasiado seco, ¿no? Yo quería que también Claro. había como un poco de tensión y misterio, todo eso. Entonces, sí, fue un reto organizar todo y tiene que ser uno muy disciplinada, la verdad. Lo cual es Totalmente. mi fuerza. Sí. Oye, No, nos y muestras el libro. sí, por favor. Sí, sí, el libro, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde Está lo ahorita compramos? en todos los vendedores en línea. En Estados Unidos yo creo que está en muchas tiendas, pero aquí como que todavía está en inglés, hay que comprarlo en línea. Pero como les comento, yo espero que este año lo saco en En español. Nada español. más estoy como esperando firmar el trato. Súper bien. Bien. Débora, muchas gracias por habernos acompañado. De verdad que Sí. son el tipo de historias y el tipo de personas que dices, wow, qué cosas tan No, interesantes están total, haciendo. O sea, sí, 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 total. esto,
Voy a leer el libro, no lo he leído, pero lo voy a leer. Estoy segura de que es genial y sí, esas miradas y esas perspectivas diferentes sobre, Totalmente, porque se pudiera decir, del narcotráfico se ha hablado tanto, pero es una visión tan distinta que estoy segura que vale la pena leerlo. Qué bueno, definitivamente. eso es la idea del libro, la verdad, es sí documentar sus vidas, pero más bien detonar otro tipo de conversación un poquito más amplio que lo que hemos tenido alrededor del narcotráfico en América Latina. Totalmente. Es Mil así. millones de gracias.